Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en la clase de hoy, que no va a ser una clase convencional como las que venimos teniendo, les voy a hacer una propuesta. En realidad es parte del último trabajo práctico que tendrían que entregar y no lo van a tener que entregar. Y ahora les comento por qué. En realidad la idea es hacer una lectura guiada, ¿sí? Eh, Mi idea particularmente tiene que ver con que ustedes puedan desarrollar una lectura relacionada de tres autores diferentes. Dos de ellos ya los leyeron. Torre, ¿sí? Que lo leímos por lo menos hace 2 semanas que estamos trabajando con Torre. Eh, Gordillo, Mónica Gordillo, que era lo que tenían que leer para hoy. Y el primer capítulo de Marcos Novaro, que habla específicamente sobre la Revolución Libertadora. De hecho, el nombre particular que ese capítulo tiene, ya se lo comento, así no hay ningún tipo de confusión, es La Revolución Conservadora, el fracaso de la Restauración Conservadora. Entonces ustedes van a tener que desarrollar una lectura crítica y ir anotando, como van a ver, son 5 consignas específicamente, si no estoy confundido, déjenme chequear si son 5 consignas, en las cuales van a tener que, en primer lugar, analizar, identificar, ese es el verbo, fíjense mucho con respecto a los verbos que tienen las actividades. El primero de las actividades entonces es identificar cuáles son los factores que condujeron a la crisis del 55. Piensen particularmente analizando la última parte del texto de Torres, ¿sí? Cuando habla de la segunda presidencia y de los conflictos que llevan a la Revolución Libertadora del 55, al golpe de Estado del 55. Piensen específicamente en qué elementos son los que conducen a un conflicto social agravado y cuáles son los sectores que se articulan allí para terminar dando ese golpe. ¿Por qué se articulan esos sectores y no otros? ¿Se entiende? Esa es la primera consigna que tienen. La segunda consigna es, con respecto a esto, ¿qué fue la Revolución Libertadora? ¿Qué características tuvo y qué objetivos se trazó? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los objetivos de la Revolución Libertadora? Todo esto ustedes, la idea es del trabajo, es que ustedes puedan hacer una lectura guiada y puedan ir haciendo un borrador propio de esa lectura guiada. Ese borrador y esa lectura la vamos a analizar en la clase que viene. La clase que viene, los primeros 40 minutos, la clase del jueves, del jueves 17, si no estoy confundido, déjenme chequear también, del jueves 17 de junio, va a consistir en que en los primeros 40 minutos ustedes van a tener que, yo les voy a ir consultando, vamos a ir charlando sobre estos temas específicamente, y ustedes van a tener que dar cuentas de esa lectura guiada, con el borrador en las manos, con lo que pudieron entender. Y dar cuentas también es preguntar, dar cuentas es hacer comentarios, interpretaciones que ustedes tengan de esa lectura. Esta actividad tiene que ver con que, específicamente las últimas 2 semanas noté que había alguna falta de lecturas y que por ahí mis clases quedaban en el aire, y no es la intención no es la intención de cada una de las clases, sino que es muy por el contrario tener una lectura en grupo y una discusión. Entonces, los primeros 40 minutos de la clase que viene van a ser sobre la discusión. El trabajo práctico consiste en que ustedes puedan preparar, ¿sí?, estos puntos, que puedan hacer un análisis de estos puntos y de estas 3 lecturas de manera interrelacionada a partir de 5 consignas claras. La había leído hasta la consigna 2, la consigna 3 es: reflexiona por qué los actores perpetradores de este golpe eligen esta denominación. ¿Por qué
se denomina Revolución Libertadora a la Revolución Libertadora. ¿Sí? ¿Qué es revolución? ¿Por qué libertadora? Esto es a manera de reflexión, ¿sí? Lo van a poder conseguir en la medida en que puedan integrar estas tres lecturas. El cuarto punto es qué ocurrió con Perón post Revolución Libertadora y qué ocurre con el movimiento peronista. ¿Sí? La Revolución Libertadora está en el pliegue de página de la década del 50, pero también en el pliegue de página del siglo XX. Entonces, en parte marca un punto de quiebre, marca una ruptura muy importante, y va a explicar de alguna manera las tramas conflictivas de al menos los 10 o 20 años posteriores, ¿sí? El conflicto va a estar ligado, si se quiere, a este proceso durante una o dos décadas posterior al proceso de la Revolución Libertadora. Esto ustedes lo van a poder ver en Mónica Gordillo, y va a tener que ver específicamente con el movimiento peronista y con los actores que hay allí interrelacionándose. El movimiento peronista como un movimiento que aglutina y que representa de alguna manera a la masa obrera, ¿sí? Adquiere la representación de los trabajadores en la Argentina, pero también se ve representado en la estructura sindical. La trama conflictiva de la segunda mitad de la década del 50 y de los años 60 va a pasar por allí. Va a estar atada a lo que ocurra, ¿sí? con ese movimiento peronista y también a lo que ocurra con Perón. Entonces, el punto 5 es que ustedes puedan analizar qué lógicas de conflicto desató este golpe de Estado, ¿sí? Post 1955. ¿Cuáles fueron las lógicas de conflicto que se renovaron? ¿Sí? Hay nuevas lógicas de conflicto, hay nuevos conflictos, hay el eje del conflicto va a comenzar a ser otro. Y bueno, la idea es que ustedes puedan analizarlo, puedan poner en foco este tema, a ver cómo lo desarman, cómo lo desestructuran, a partir, ya les digo, de una lectura relacionada de tres autores. Estamos analizando un proceso específico que tiene que ver con un proceso que está en el punto de quiebre y que tiene que ver con la ruptura en la experiencia peronista argentina y con el retorno de algunos sectores que habían detentado el poder en otro momento, ¿sí? Fíjense que en esa clave lo mira Novaro. Novaro habla de una restauración conservadora fallida. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué habla en esa clave Novaro? Estas son preguntas y son clivajes que yo voy mencionando rápidamente para que ustedes puedan profundizar en las lecturas. Así que, bueno, no tienen más que leer que ir teniendo un borrador de estas cuestiones específicas que yo les marco en el trabajo práctico, y nos vemos el jueves, donde durante los primeros 40 minutos tendremos un diálogo. A mí me interesa que en ese diálogo haya una participación activa de ustedes. Por ende van a tener que estar en la clase. Si llegan a tener algún problema, les pido que me lo comuniquen antes, como siempre, como lo han hecho siempre. Esto no es nada nuevo, no tiene ningún problema. Sé que hay alumnas que tienen alguna dificultad con la conectividad, y lo iremos viendo y resolviendo en función de cada caso específico cuando sea así. Nos vemos el jueves entonces, 17 de junio, en nuestro horario convencional, y para tratar estos temas específicamente y tratar los conflictos de la década del 60 y de la década del 70 que se van a agudizar, que
que van a ser distintos en la historia argentina, van a adquirir toda una entidad propia. La década del 60 y del 70 representa un periodo específico porque tiene características particulares y lo vamos a analizar en esos términos. Así que, bueno, las dejo, utilicen el espacio de la clase de hoy para avanzar en este sentido que he marcado. Nos vemos, espero que estén bien, cuídense, hasta luego.